Así que si querés convertir tu PC en una videoconsola, está esta opción. Para descargar SteamOS, escribimos en Google SteamOS y vamos a la página oficial de SteamOS. store.steampower.com/SteamOS y nos va a llevar a la página oficial de SteamOS. Tenemos toda la información, así que conviene leerla al detalle. Las preguntas frecuentes. Luego vamos aquí donde dice: si te interesa instalar SteamOS en tu dispositivo, aportar tus comentarios, puedes seguir las instrucciones que se indican aquí. Ingresamos y nos vas a explicar cómo grabar la imagen de SteamOS en un pendrive. Si ya tenemos una Steam Deck, que es la consola portátil de Valve, podemos seguir estos enlaces para reparar y recuperar SteamOS si le sucedió algo. Nos dice obviamente que SteamOS está en la Steam Deck, en la Lenovo Legion Go S, Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally y Asus ROG Ally X y otras videoconsolas portátiles con hardware AMD. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar a descargar SteamOS, que solamente funciona con hardware AMD. Mayoritariamente funciona con laptops AMD que tengan procesadores Ryzen. SteamOS no funciona con procesadores Intel, no funciona con gráficas Intel ni tampoco con gráficas Nvidia, así que ténganlo en cuenta porque no va a funcionar, no hay forma de hacerlo funcionar. SteamOS está adaptado a hardware AMD. Ahora, no funciona con cualquier procesador Ryzen ni con cualquier gráfica dedicada a AMD, pero es cuestión de probar. Reitero, si tenés una laptop, computadora portátil o una mini PC con un Ryzen, probablemente puedas instalar SteamOS. Si es el caso, podemos continuar. Descargamos desde aquí donde dice Download de SteamOS Image, podemos descargar la imagen ISO. Nos da una licencia de usuario final. Si estamos de acuerdo, cliqueamos y le damos a Download SteamOS Deck Image y nos va a descargar la imagen ISO de la Steam Deck. Volvemos hacia atrás y nos va a recomendar un pendrive de mínimo 8 GB para poder grabar la imagen ISO de SteamOS en el pendrive. Nos va a recomendar que en Windows, si estamos en el sistema operativo Windows, utilicemos la aplicación Rufus para poder grabar la imagen. Luego, si estamos en macOS, Balena Etcher, en Linux también Balena Etcher para poder grabar la imagen de SteamOS en el USB, o en Linux podemos simplemente usar este comando cambiando la letra de nuestra unidad para, fácil y sencillo, grabar la imagen ISO en el pendrive. Recomiendo encarecidamente leer esto y traducirlo al español en cualquier caso si no lo entienden en inglés. Una vez que descargó la imagen ISO de SteamOS, la vamos a abrir y la vamos a descomprimir. Una vez descomprimimos la imagen de SteamOS, vamos a abrir el software para poder grabar la imagen en un pendrive. Podemos utilizar Balena Etcher o cualquier otro grabador de imágenes ISO. Por ejemplo, voy a utilizar el grabador de imágenes ISO de KDE. Entonces le vamos a dar a buscar la imagen y la vamos a seleccionar. Queda en la carpeta Steam Deck Repair, la vamos a seleccionar, abrir. Ahora vamos a insertar un pendrive formateado de mínimo 8 GB, nos va a aparecer acá, le vamos a dar al botón crear y luego que complete el proceso vamos a reiniciar la máquina. Una vez reiniciada la máquina vamos a presionar F7 o F11, depende de la BIOS o el sistema que tengamos. Vamos a elegir el USB donde tenemos la imagen ISO de SteamOS y vamos a bootearla. Una vez que booteamos desde el USB, esperamos que termine de cargar SteamOS. Puede que la pantalla quede en negro y quede como congelado, pero no te preocupes porque está cargando el sistema y suele demorar bastante dependiendo del hardware que tenemos. Así que déjalo que termine de cargar y luego te va a aparecer el escritorio de SteamOS tal cual aparece acá. Una vez que tenemos el escritorio, le vamos a dar a este icono que dice Wipe Device, Install SteamOS, le damos doble clic y nos va a dar una advertencia. This action will wipe and reinstall SteamOS on this device. This will permanently destroy all data on your device. This cannot undo. Just proceed only if you wish to wipe and reinstall this device.
Le damos a proceder. Disculpen mi inglés. Ahora se está instalando SteamOS en nuestro disco duro. Recuerden que va a borrar todos los datos del disco duro que tengamos. O sea, no nos va a dar ningún tipo de opción. Así que si tienen datos importantes, les recomiendo guardarlos en otro disco antes de proceder con la instalación de SteamOS. Dejamos que termine el instalador. Bien, la instalación se completó. Le vamos a dar a Proceed y se va a reiniciar la máquina. Una vez reiniciada la máquina, no se olviden de quitar el pendrive del puerto USB. Se recomienda encarecidamente enchufar un mando. Lo recomienda Valve y lo recomiendo yo también. La interfaz de SteamOS está adaptada para usar con mando. Se puede utilizar también con el mouse y el teclado, pero no es tan intuitivo y a veces no funciona muy bien. Una vez conectado el mando, podremos proseguir con la configuración de SteamOS. Entonces vamos a elegir el idioma, en nuestro caso español de Latinoamérica. Vamos a elegir el uso horario del país donde estemos, en mi caso -3. Vamos a elegir el Wi-Fi o la conexión LAN, en mi caso es por Wi-Fi. Vamos a escribir la contraseña, le vamos a dar a conectar. Una vez conectado, le damos a continuar. Se va a actualizar. Esto va a demorar más o menos dependiendo de nuestra conexión a internet. Se va a reiniciar SteamOS. Una vez se reinició SteamOS, nos va a aparecer la pantalla de inicio de sesión. Así que pueden escribir su mail, nombre de usuario y contraseña para iniciar, o pueden iniciar con la aplicación de SteamOS desde su móvil con el código QR, que es lo que voy a hacer a continuación. Escaneo el código QR con la aplicación de Steam, inicio sesión, y a continuación nos va a dar un tutorial para que podamos continuar y conocer la interfaz de SteamOS. Así que presionamos cualquier botón del mando. Me dice, en mi caso que tengo un mando de Xbox Series X, que debo de presionar el logo de Xbox para entrar en el menú de Steam. Sigo presionando cualquier botón y me indica arriba que está el botón de encendido. Esto generalmente aparece en la Steam Deck, que es la consola portátil de Valve, así que a nosotros no nos va a aparecer esta interfaz porque obviamente que no tenemos la Steam Deck. Bien, empezamos a movernos con la cruceta del mando y podemos elegir los juegos que queramos instalar. Por ejemplo, voy a instalar Doom 3 BFG Edition. Entonces seleccionamos, presionamos el botón A, en mi caso del mando de Xbox, bajamos donde dice instalar y aquí nos va a dar una verificación de si es compatible con SteamOS o no el juego. Y aquí dice que no es compatible porque no ha sido verificado, pero esto no quiere decir precisamente que el juego no funcione en SteamOS. Es una advertencia simplemente que nos avisa que Valve no ha probado el título, pero el juego probablemente funcione, así que lo vamos a instalar. Le damos a aceptar. Va a descargar el juego y va a demorar más o menos dependiendo de la conexión que tengamos. Mientras se instala Doom 3, les voy a mostrar a continuación la interfaz y cómo configurar SteamOS. Presionamos el botón de Xbox o de PlayStation si tienen un mando de PlayStation, nos va a salir este menú y les voy a proceder a explicar cada uno. Primero, este es el inicio. Presionamos y tenemos de nuevo el inicio del sistema, donde tenemos todas las noticias sobre juegos, actualizaciones, etc. Presionamos nuevamente el botón central. Ahora vamos a biblioteca. Aquí tenemos toda nuestra colección de videojuegos. Si queremos instalar alguno, simplemente es seleccionarlo, presionar el botón A, en mi caso del mando de Xbox, e instalarlo. Vamos a presionar de nuevo el menú de Xbox. Nos va a la tienda, por ejemplo. Y aquí en la tienda, bueno, pueden comprar los videojuegos, tal cual la aplicación de Steam en su PC. Van bajando por el menú. Pueden subir a las categorías, etcétera, etcétera. Pueden buscar desde aquí algún juego en específico.
lo que quieran. Con la B volvemos hacia atrás. Presionamos de nuevo el menú central del mando. Vamos a amigos y chat. Y nos va a aparecer el chat de amigos. Multimedia. Aquí nos aparecen las capturas de pantalla, video que hayamos hecho de nuestros videojuegos. Descargas. Aquí nos va a mostrar la descarga pendiente o en proceso. Como pueden ver, está descargando Doom 3 BFG Edition. Nos muestra que descargó Proton 9.0 y el Steam Linux Runtime. Ahora vamos a configuraciones. Aquí tenemos la pantalla general del sistema, donde podemos cambiar el idioma, otra vez la zona horaria. En sistema tenemos la información sobre la versión de SteamOS instalada y nuestro hardware. Podemos buscar actualizaciones. Podemos cambiar el canal de actualizaciones. Estamos en estable por defecto, podemos cambiar a beta. Y podemos cambiar a vista previa, lo cual no se recomienda porque salen actualizaciones casi todos los días y están en estado experimental y pueden romper algo. Pero si les gusta jugar o probar cosas nuevas, vista previa les permite tener todo lo último de SteamOS. Vamos a activar el modo desarrollador, que eso lo veremos en otro video. Podemos activar los informes de errores de SteamOS, lo cual recomiendo muchísimo porque si sucede algún error, se reportará automáticamente a los servidores de Valve para que lo arreglen. Bien, aquí nos da la versión en acerca de SteamOS. Como pueden ver, la fecha de compilación, el kernel que tenemos que es el 6.11.11 de Valve, la versión de la BIOS, nuestra versión de Steam. Y aquí tenemos el hardware donde estamos corriendo SteamOS. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. SteamOS no corre en hardware de Intel, en CPU de Intel. Tampoco corre en gráficas de Nvidia. SteamOS está limitado únicamente a procesadores Ryzen de AMD y gráficas integradas de AMD. Puede que funcione en alguna tarjeta gráfica de AMD, pero no en todas. Y tampoco va a funcionar en todos los procesadores Ryzen de AMD. Por lo general, SteamOS funciona en mini PCs. Si tenés una computadora portátil con procesador Ryzen o una mini PC, es muy probable que puedas instalar y ejecutar SteamOS. Aquí nos da toda la información sobre la máquina en cuestión. Ahora vamos a seguir el internet, donde nos podemos conectar como ya lo habíamos hecho. Podemos cambiar las notificaciones, todo lo que tiene que ver con las notificaciones del sistema. Pantalla. Bueno, aquí podemos configurar la pantalla, el tamaño del texto, etcétera, etcétera. En encender y apagar podemos configurar todo el apartado de encendido y apagado de la máquina. Tenemos audio para configurar la salida de audio con el volumen que queremos y con la entrada de micrófono. Así que podemos conectar un micrófono para poder hablar por el chat de voz que trae integrado Steam. Tenemos Bluetooth en caso que nuestra máquina cuente con Bluetooth y lo podemos activar y podemos conectar el mando vía Bluetooth también. En mi caso el mando lo tengo conectado vía cable. Podemos conectar por ejemplo parlantes inalámbricos. Bueno, en control tenemos la configuración del control. Aquí me lo detecta el mando Xbox Series X Controller. Podemos activar la vibración en juego y muchas configuraciones más. Calibrar, etcétera, etcétera. Tenemos el teclado que nos va a aparecer en pantalla y podemos mover con el mando y escribir. También podemos escribir con el teclado. En personalización podemos, por ejemplo, descargar con la tienda de puntos de Steam. Por ejemplo, cuando se inicie SteamOS tenga diferentes inicios animados. En mi caso voy a seleccionar fábrica de torretas, que ya lo tengo. Tenemos accesibilidad, donde también podemos agrandar o achicar el tamaño del texto, ponerlo en modo alto contraste, reducir el movimiento, filtrar el color. Tenemos el lector de pantalla para que nos vaya leyendo con una voz todo lo que aparece en pantalla.
en amigos y chat, podemos configurar todo el apartado que tenga que ver con nuestros amigos y el chat. En descarga, aquí podemos configurar las diferentes opciones de descarga, desde los servidores de donde se descargan los videojuegos, limitar las descargas, etcétera, etcétera. En Cloud, para poder guardar las partidas automáticamente de nuestros videojuegos, así que cuando retomemos en otra máquina, vamos a tener nuestras partidas guardadas. Dentro del juego tenemos las opciones de cambiar con el teclado el acceso directo al menú principal, acceso directo al menú de acceso rápido, y esta opción, por ejemplo, nos sirve para cuando saquemos una captura, salga también la interfaz. Las configuraciones de familia, el Remote Play, donde podemos tener varias máquinas conectadas de nuestra cuenta Steam y podemos jugar a los videojuegos que tengamos instalada en una máquina en otra máquina diferente. O en todo caso que tengamos una consola portátil y tengamos un PC, podemos transmitir los videojuegos de la PC a la consola portátil. El almacenamiento, que nos va a decir cuánto espacio nos queda en disco y cuántos juegos tenemos instalado. También las versiones de Proton instalada y el Steam Linux Runtime. Grabación de partidas. Aquí podemos grabar nuestras partidas, configurar, y la página de inicio. Podemos configurarlo también, nuestra biblioteca, por último, donde podemos agregar videojuegos con una key. Volvemos hacia atrás, vemos que ya instaló Doom 3 BFG Edition, le vamos a dar a jugar, va a descargar contenido y nos avisa que el juego va a usar la disposición oficial de un teclado, porque precisamente este juego no está adaptado para jugar con mando. Aquí nos va a avisar que va a traducir el control, porque como ya dije, este juego no está adaptado para jugar con mando, pero SteamOS lo va a adaptar. Algunos juegos, al no ser compatible con mando, aparecerá esta cruceta emulando el mouse y se puede con el gatillo derecho del mando mover hasta lograr ejecutar el juego. Por ejemplo, para seleccionarlo, tengo que mover el gatillo derecho en la opción que quiero y presionar el gatillo derecho hacia adentro para activar las opciones. Toma un poco de práctica al principio mover el cursor con el gatillo, pero como pueden ver, estamos ejecutando Doom 3 BFG Edition en SteamOS. Y como pueden ver, el juego se ejecuta a la perfección. Un juego que no está hecho para mando. Sin embargo, la traducción de SteamOS logra que lo esté jugando con el mando. Y va completamente fluido. Presiona el logo de Xbox para ir al menú y podemos ver detalles del juego, los logros, guías, notas, grabación de partidas. Nos da una configuración de cómo se usa el mando. Podemos volver al inicio, a la biblioteca, a la tienda, etcétera, etcétera, las configuraciones. O, por ejemplo, de nuevo aquí en salir del juego. Salimos del juego, volvemos al inicio de SteamOS. Y esto es todo por hoy, amigos. Tenemos instalado SteamOS en nuestra máquina, así de fácil y sencillo. En próximos directos estaremos probando SteamOS en vivo y lo estaremos configurando, así que no te lo pierdas. Si el video te gustó, dale like, comenta
y suscríbete si aún no lo hiciste. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chau chau.